Vamos a tener el placer de escuchar a Francisco Fontecilla. Estudió en los Padres Agustinos de Málaga y el bachillerato. Fue premio extraordinario de licenciatura en Derecho por la Universidad de Granada, número 1 por unanimidad. Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, en Italia. Premio Tomás y Valiente a la promoción de los derechos humanos en calidad de miembro de la delegación española que participó en la Conferencia de Roma para el establecimiento de la Corte Penal Internacional. Profesor de Derecho Procesal en las Universidades de Granada y Complutense de Madrid. Profesor en los programas de doctorado y posgrado en las Universidades de Granada, Tacna, de Perú, Camagüey, Cuba y UNED en Madrid, entre otras. Asesor del gabinete del secretario de Estado de Justicia con rango de subdirector general. Ha impartido más de 200 conferencias en instituciones académicas y profesionales de Italia, España, Estados Unidos, Perú, Chile, Venezuela, Canadá, República Dominicana, Cuba, California, etc. Fue nombrado por el obispo de Zamora miembro de la Comisión Histórica de Peritos en el proceso de beatificación del venerable siervo de Dios Luis de Trelles y Noguerón. Ha dado múltiples, no sé cuántas, cientos, no lo sé, de conferencias. De Trelles no, decenas, varias decenas, pero... Decenas. Sí, pero más de cientos yo creo que no. Sobre Trelles, ¿eh? Entonces, fue nombrado caballero de la Real Hermandad de Caballeros de San Fernando. Y en 2005 recibió el nombramiento de Hidalgo de San Antonio de Texas. Ha impartido numerosos pregones de cofradías de Semana Santa. Ha participado en diversos proyectos de cooperación con otras instituciones internacionales de derechos humanos como defensor del pueblo en la República de Armenia. Además, es adorador nocturno. Eso es lo más importante. Lo cual, evidentemente, no está aquí, merece un aplauso. Bueno. Pues muchas gracias por tu exhaustiva presentación, siempre fruto de la amistad que te exime de la obligación de ser justo. Yo me siento encantado de estar rodeado de adoradores. De manera que lo primero que hay que decir antes de empezar a hablar es alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, que es lo que nos convoca aquí a todos, y dar las gracias pues, a la presentación y a todos vosotros por vuestra paciencia. Pero yo soy procesalista, ¿no? He visto esa presentación que yo fundamentalmente soy un profesor de Derecho Procesal, a que por circunstancias de la vida pues, me han llamado pues, para trabajar en Naciones Unidas en temas que tienen que ver con el establecimiento de un tribunal, o en el Ministerio de Justicia, en temas que tienen que ver pues, con las leyes procesales, la ley de enjuiciamiento civil, la reforma del enjuiciamiento criminal y otras leyes procesales. Y claro, si nos ponemos a pensar cuál es el momento culmen de la humanidad, cuando se han completado todos los tiempos, después de decenas de miles de años, el momento álgido y culmen de la humanidad, en la que tiene lugar la reconciliación del hombre y de la creación entera a través del hombre con su creador, con su señor y creador, pues resulta que es un proceso declarativo penal, varios procesos declarativos penales, y un proceso de ejecución penal. Es decir, que cuando culmina la redención del mundo, ahí estamos asistiendo a una pluralidad de juicios. Como cristiano, que se ha formado en su fe y que luego pues, es un conocedor pues, del tema de la justicia y de la gracia, ¿no? Porque también hay una gracia humana. Los ministerios se llamaban, en el que yo trabajé, Ministerio de Gracia y Justicia. O sea, no solamente justicia, es la gracia, la misericordia, la compasión, el perdón de quien, digamos, que ha fallado, pero es, digamos, readmitido y reconciliado con la comunidad, con la sociedad contra la que ha atentado, ¿no? Bueno, pues sobre eso sí hay algunas cosas que decir y que tienen que ver justamente con la Eucaristía y con el Santísimo Sacramento, que es el carisma que nos mueve a todos nosotros. Es decir, dimensión jurisdiccional de la Eucaristía se llama así, la jurisdicción es juicio, juicio y proceso, ¿no? Dimensión judicial de la Eucaristía, renovación incruenta del sacrificio de la cruz, porque la Eucaristía no es más que la repetición cotidiana, constante, de lo que ocurrió, de aquel juicio que ocurrió una vez en el que Cristo fue condenado a muerte por nuestras culpas, no por las suyas. Y Él cargó sobre sus espaldas con los pecados del pueblo, de cada hombre. Pues eso es la Santa Misa, renovación en cuenta del sacrificio de la cruz. Pero en aquel momento convergen muchos juicios. Por eso el título que veis es Dimensión jurisdiccional de la Eucaristía, renovación en cuenta del sacrificio de la cruz, juicio de Dios de los hombres, juicio de los hombres a Dios encarnado. Entonces vamos a ver y a reflexionar sobre qué significan
todos esos juicios, ¿no? Pero para eso nos tenemos que remontar al origen mismo de la creación y de la creación del hombre, ¿no? Pero cuando llega el hombre ya está la tierra preparada para que el hombre la domine, ¿no? Y cuando nos coloca Dios en ese paraíso que era la tierra, esa hermosura en la que había abundancia de todo y no había que pelearse por nada, porque no había más que alargar la mano como un cazador-recolector para satisfacer todas las necesidades que el hombre tenía, y había cuevas en las que uno podía refugiarse sin tener que pelear por ellas, porque había una magnífica temperatura en invierno y en verano para no tener que estar sufriendo las inclemencias del tiempo. O sea, en ese paraíso terrenal, Dios no dio más que un único mandamiento al hombre, que es no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y seducidos por la serpiente, Eva primero, y a través de Eva también Adán. ¿Y por qué os ha prohibido Dios que comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque si coméis del árbol de la ciencia y del mal, pereceréis. Y dice, no pereceréis. Lo que ocurre es que Dios no quiere que seáis como Él, conocedores del bien y del mal. Conocedores del bien y del mal quiere decir que vosotros decidiréis lo que está bien y lo que está mal. Y no tendréis que estar obedeciendo a lo que Él os mande. Seréis como dioses. ¿Y qué hacen nuestros primeros padres? Ofender al amor de los amores, al creador infinito que le había regalado todo aquello. Y claro, la dimensión de la ofensa se mide por la dignidad del ofendido. La ofensa que se hace a Dios es una ofensa de dimensión infinita, porque la dignidad del ofendido es infinita. De manera que solo alguien infinito puede reparar una ofensa de dimensión infinita. De ahí la necesidad de la encarnación del Verbo para ser justo y misericordioso. Es decir, porque, digamos, a Dios nadie podía haberle reparado la ofensa sino Él mismo. Pero claro, no puede reparar quien no participa de la naturaleza del ofensor. De ahí la encarnación, hacerse hombre para, en cuanto hombre, pagar y redimir ese precio del rescate. Eso era el Hijo de Dios mismo y demás. Ahí arranca el primer juicio, ¿no? Que es la necesidad. Es decir, el hombre, la humanidad, necesita ser juzgada, porque Dios es infinitamente justo y no se ahorró nada a la justicia. Quien quiera saber cuál es la dimensión de la justicia de Dios, que vea La Pasión de Mel Gibson, que no es más que una mínima parte de los sufrimientos que sufrió nuestro Señor, y ver cada uno de los azotes, cada una de esas espinas del casquete incrustándose, cada uno de los latigazos, cada una de las rodillas llagadas por las caídas, el peso de la cruz, de los clavos que traspasan. En fin, podemos recrearnos, entre comillas, en la visualización plástica de todo eso para comprender, digamos, cuál es la dimensión de la justicia de Dios a la hora de pagar el precio del rescate, la dimensión de la ofensa, el mal que necesitaba ser redimido. Hay una pregunta muy sencilla del catecismo que yo creo que ya nos enseña como se enseñaba antes. ¿Por qué quiso sufrir tanto Jesucristo en su pasión y en su cruz? Jesucristo quiso sufrir tanto en su pasión y su cruz para mostrarnos su amor y la malicia del pecado, ¿no? Esas son las dos dimensiones de toda la pasión y crucifixión de nuestro Señor. Es decir, la inmensidad de su amor, que no se ahorró nada. Bueno, pues todo eso, o sea, es lo que está ahí, ¿no? Es decir, el juicio de Dios a los hombres. Pero antes y simultáneamente en ese contexto, pues Cristo de alguna manera nos ha querido, Dios que lo tenía todo previsto, todo pensado, y quería decir, nos ha querido también dar otras lecciones de cómo actuamos, pues las diversas partes de la humanidad presentes en aquellos hechos, ¿no? Es decir, allí nos encontramos en un territorio complejo, que es el territorio de Tierra Santa, que en esos momentos venía a ser como el País Vasco en los peores momentos de la guerra terrorista que hemos tenido en España, ¿no? Es decir, ahí mandaban a los guardias civiles andaluces, y en ese momento, pues, Cornelio, Longinos, pues parece que eran de Málaga, por lo menos la iglesia malagueña los tiene como santos propios, también pasaba como entonces que los mandaban ahí. Era uno de los territorios más levantiscos, en los que había los batazunos, que eran los celotes de aquella época. Estaban los del PNV, que eran un poquito como los miembros del Sanedrín, que contemporizaban con la casa imperial y querían de alguna manera, pues, eran la fuente de su poder, y estaban ahí como rebañando, pero jugaban un poquito con la posibilidad de insurrección de los celotas y tal, pero mantenían un poquito el ten con ten. Bueno, pues en ese contexto hay varias justicias, varias jurisdicciones que concurren. La justicia de Roma, la justicia imperial, que se hace dueña del mundo,
Por la particularidad de Tierra Santa, pues ahí tienen ahí como unas estructuras jurisdiccionales sui generis que no son las del resto del imperio. En Galilea hay como un rey satélite, un rey títere, que es de donde es el Señor es Galileo. Ahí reina Herodes, es una monarquía que se reconoce, pero es dentro de la estructura de poder del Imperio Romano, es un aliado del Imperio Romano y un títere del Imperio Romano. Judea, en cambio, que es la más problemática, pues está sometida a la autoridad de un procurador, de un procónsul, que en ese momento es Pilato, pero tampoco es la justicia que hay en otras provincias del imperio, porque ahí hay una realidad sui generis, que es la de este pueblo tan complicado, que a diferencia de todos los pueblos del resto del imperio, que no se conforman con que sus dioses sean adoptados por el imperio, sino que dice que el suyo es el único y no hay más que uno, y que no tiene que haber ni una sola imagen, y basta con que poner la enseña imperial, que es el águila, ya está molestando, ya hay sublevaciones, ya hay gente que está cometiendo atentados, y si las monedas traen la efigie del César, pues eso es un problema, otro problema y causa de otra insurrección. Entonces hay continuamente problemas porque ese pueblo tan peculiar pues no acepta el ser asimilado como lo son, pues han sido los dioses de Egipto y los dioses de Grecia y los dioses ibéricos y los cartagineses, pues Tani, Hércules, Mercat, etcétera. Todos han sido asimilados por Roma y el Olimpo romano es inmenso. El de Judea no. Y entonces ahí hay otra justicia tutelada, tolerada, sui generis, que es la justicia del Sanedrín. Es la justicia de los sacerdotes, que a su vez están, digamos, tutelados, promovidos, auspiciados por el propio Imperio Romano, y que son fundamentalmente saduceos. Todas esas justicias convergen en el proceso a Jesús. Lo que tienen en común todas en ese momento que vamos a ver es que no se respeta ni una sola de las reglas que deben respetarse en cada uno de esos procesos. De que las distintas justicias humanas convergentes en los procesos a Jesús, todas tienen en común que son fraudulentas y que son profundamente, digamos, irregulares. O sea, no funciona ni una sola regla. De hecho, todo converge con la absolución a Jesús. Yo a este hombre no le veo culpa alguna. Este hombre es inocente. Me lavo las manos, allá vosotros veréis. ¿Qué proceso penal acaba con una ejecución en la que la sentencia previa ha sido de absolución? Y luego el que sentencia es que no, pues no, porque no es que en Tierra Santa hubiera tribunal del jurado y que el pueblo pudiera dictar sentencia que la que dicta allí. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No tenemos más rey que el César. Los judíos que no querían al César, no tenemos más rey que el César. Mentían, no tenemos más rey que el César. No querían al César ni en pintura. Pero para que mataran a Cristo, no tenemos más rey que el César. Caiga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. Es el pueblo allí cuando previamente a Cristo se le ha absuelto. Normalmente cuando se juzga a una persona en un proceso penal, entonces y ahora, es que previamente ha cometido un delito, alguien, una autoridad pública o un particular ofendido, es decir, agraviado por el delito, presenta una denuncia o una querella, entonces se inicia una investigación en la que se ve de qué se le acusa. En todo proceso, para que merezca la calificación de tal, tiene que tener unos principios que llamamos los juristas jurídico-naturales, que no pueden faltar, porque si no, no sería un juicio, sería una pantomima, una caricatura de juicio, que es que pues tiene que haber, digamos, una audiencia de a qué se le acude algo, tiene que decirse de qué se le acusa y debe ser oído, y tiene que haber igualdad de armas procesales, es decir, tiene que haber igualdad de oportunidades de alegar y probar lo que al derecho de cada uno le convenga. Si a mí me acusan, no me dejan hablar y encima nada más que dan testigos de cargo y no me dejan, digamos, contradecir lo que dicen estos testigos de cargo, no me dejan defenderme, no hay ningún testigo que les contradiga, entonces ahí no tenemos juicio. De entrada, antes de que haya cometido nadie un delito, que no hay quien ha cometido un delito, lo que hay es una confabulación. Nos dicen los santos evangelios que se concertaban y ya por eso Jesús durante varios meses está al otro lado del Jordán, no se acerca más que hasta Betania, no se atreve a ir porque ya lo han intentado apedrear una vez y sabe que los judíos, dicen los evangelios, querían, digamos, prenderle para eliminarlo porque había dicho Caifás, conviene que un hombre muera para que se libre todo el pueblo. El problema que hay ahí, el miedo que tienen Caifás, Anás, todos los demás sumos sacerdotes, es que ese señor arrastra demasiada popularidad, hace milagros, moviliza a las multitudes. Esto se nos está descontrolando
vamos a tener problemas con el imperio y nos van a quitar el cortijo que tenemos aquí montado en el Sanedrín, ¿no? Con los celotas los tenemos más o menos sujetos, como con los batasunos, porque esto enseñan los dientes y nos viene muy bien porque mientras están enseñando los dientes recabamos y conseguimos prebendas del imperio. Pero nos está movilizando a demasiada gente y esto se nos van a ir detrás todos de él, y esto lo que va a terminar es que al final va a tener que intervenir la justicia romana y nos va a cerrar el kiosco. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que, más vale que muera aunque sea inocente, para que no nos quiten y nos desestabilicen toda esta estructura de equilibrios precarios que es en los que estamos establecidos en este momento en Judea, Galilea, etcétera, ¿no? Y ya están ellos concertados, de ahí esas trampas que van mandando testigos comprados. Lo del denario, ¿no? O sea, es lícito pagar el impuesto al César. Para que contestase lo que contestase, ya pudieran pillarle por un lado o por otro. Y es la respuesta que no recreo aquí de Jesús para salir de ese ardiz que le están montando, ¿no? Luego la transformación del testimonio que utilizan. Le hemos oído decir que destruirá el templo y en 3 días lo reconstruirá y demás, etcétera. Todo eso son, digamos, testimonios que le están preparando para pillarlo y van a por él. Es decir, que no es un juicio que nace como nace un juicio, de que alguien ha cometido un delito, se le acusa, se examina si es verdad o es mentira, con igualdad de armas procesales, se le condena o se le absuelve. Aquí ya los propios jueces no son imparciales, no son independientes, no están objetivamente desinteresados, están confabulados para apresar al inocente, sabiéndolo que es inocente. ¿Cómo lo apresan? ¿Respetan las reglas del procedimiento? Pues no. O sea, normalmente la justicia del Sanedrín era de naturaleza religiosa, para crímenes de naturaleza religiosa. La blasfemia lo era. Ahí sería, digamos, una materia competente. Lo van a acusar de blasfemia. Además que en teoría sería competencia del tribunal del Sanedrín. Pero el Sanedrín tenía su jurisdicción dentro del propio templo y la policía del templo podía actuar en el ámbito del propio templo. No podía ir de noche, a escondidas, al huerto de los olivos, a apresar a nadie, de esa manera, porque era una detención irregular. No lo llevan a la sede del tribunal, lo llevan a casa de Anás, que ni siquiera es el jefe, el presidente del tribunal eclesiástico religioso en ese momento, que es Sanedrín, porque es Caifás. Pero como ahí quien maneja los hilos de verdad es Anás, Caifás es el títere de Anás, pues lo llevan a casa de Anás para preparar todo antes en casa de Anás y ya llevarlo todo cocinado y cocido cuando lo lleven al tribunal del Sanedrín. ¿Qué hacen ahí? Pues directamente los testigos comprados, que a pesar de que estaban comprados son tan torpes que ni siquiera servían para lo que estaban buscando servir, porque son testimonios contradictorios los unos contra los otros, lo que dice uno lo contradice el otro, y ahí se está yendo de las manos hasta el momento que el propio juez, volviendo a perder otra vez su imparcialidad, su independencia, etcétera, tiene que bajar abajo al terreno y decir, bueno, todos estos no nos sirven para nada. Es decir, contéstame tú, o sea, ¿eres el Hijo de Dios? Tú lo has dicho, soy el Hijo de Dios. Y veréis al Hijo de Dios, se rasga las vestiduras muy escénicamente. ¿Qué necesidad tenemos de más testimonios? Ya no hace falta testigos. El propio reo ha confesado, pero no ha confesado nada que fuera blasfemo. Le está diciendo la verdad. Y ya le están acusando de blasfemia. Es decir, previamente, pues así contestas al bofetón. Bofetón que no podían dar, porque la tortura en los tribunales eclesiásticos religiosos no estaba permitida. De hecho, Cristo se defiende muy poco, porque dice: si he dicho mal, muéstrame en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Es decir, que se utiliza la violencia en la actuación procesal, que está completamente irregular. Ya con el juicio precocinado lo llevan a la sede de Caifás, donde ya está todo cocinado, y dice: la sentencia de muerte. ¿Por qué? Por blasfemo. Una regla fundamental en cualquier proceso es no cambiar el objeto del enjuiciamiento. Lo digo así para que se me entienda, ¿no? Si el objeto del enjuiciamiento, si el delito es blasfemia, pues, y la condena es por blasfemia, no podemos hacer ningún salto mortal. Digo, pues como por la blasfemia no voy a conseguir que me lo condenen a muerte, porque ese tribunal, que es eclesiástico, que es religioso, no tiene autoridad para condenar a muerte, y lo que tengo que conseguir es que me lo condene a muerte, que sí tiene autoridad para condenarlo, que es la justicia de Roma, que esa la ejerce el procónsul, que es Pilatos, pues entonces voy a mudar la acusación, y ya no la acuso de blasfemia, sino que la acuso de traición. Este es un traidor porque dice que es rey y quiere sublevarse contra el César diciendo que el rey es él y no el César, y nosotros no tenemos más rey que el César. Y cambian el objeto del proceso y van a Pilatos con trampa diciéndole: no te lo traemos aquí por blasfemo, porque este dice que es el Hijo de Dios, te lo traemos aquí porque él dice que es rey y está sublevando al pueblo contra el César.
Y Pilatos le interroga y se da cuenta que este es un profeta, que habla de espiritualidad, que tal no sé cuánto, que a él le da igual porque él está en otra guerra y la guerra suya fundamentalmente es que lo han mandado castigado, porque cuando te mandan a Judea es que vas castigado porque hay otras provincias más agradables y pacíficas y estás allí es porque estás mal y el único encargo que tienes es mantener en cierta estabilidad y tranquilidad esa tierra tan levantisca y tan problemática, que lo ha sido siempre, lo sigue siendo, y por tanto, es decir, él para poder progresar en su carrera profesional lo que necesita es que allí no le monten muchos follones ni tener muchos jaleos. Una visión política muy humana que podíamos ver en 20.000 circunstancias en la historia de la humanidad, y ese es el planteamiento de Pilatos, ¿no? Por eso le dice, bueno, esto no, y él se ve en una encrucijada, porque si hace caso al Sanedrín, él sabe, porque ya le ha llegado, que arrasa multitudes, y por tanto se va a enfrentar a las multitudes que siguen a Cristo. Pero si no hace caso al Sanedrín, pues tiene un problema con lo que son la estructura legítima moral y los que tienen el control realmente de la estructura social de Judea. Entonces se le enciende una bombillita y dice, hombre, ¿qué es Galileo? Pues aquí está, porque ha venido para la fiesta, el que tiene jurisdicción por razón de la persona, no por razón del delito, que sería el Sanedrín si es blasfemia, no por razón sino por razón de que es la persona, pero no es delito, pues que lo juzgue su señor natural. ¿Quién es su señor natural jurisdiccional? Herodes, que está por aquí, y se lo manda a Herodes. Y Herodes también la absuelve, porque a Herodes le importa un bledo de la justicia, él es un político, y se ha dado cuenta perfectamente de lo que está pasando. Aquí hay un marrón, no se lo quieren comer, se lo han organizado el Sanedrín, que a mí no me va porque está aquí y yo estoy en Galilea. Se lo quieren endosar a Pilatos, y Pilatos, que es muy listo, me lo quiere endosar a mí. Y yo lo que quiero ver, que me haga milagros, que me haga tal, pero yo aquí no me dejo pillar en esta encerrona. Y lo absuelve. O sea, la otra justicia humana, que no es justicia porque ni hay proceso, ni hay enjuiciamiento, ni hay declaración, ni hay acusación, lo que hay es una fiesta allí de profetiza, hasta el milagro, ¿no? Cristo calla y no abre la boca en todo el tiempo que está allí y se lo devuelve a Pilatos. Pilatos vuelve a decir que no encuentra mal ninguno en él, pero vuelve a incurrir en otros muchos vicios procesales. Y es que, por ejemplo, o sea, cuando está diciendo que es inocente, lo que intenta es salir de la situación con una componente que, bueno, si lo azoto y lo humillo y demás y tal, lo saco aquí, pues la gente esta se conformará y ya con eso bastará, ¿no? Y como no le sale bien, dice, bueno, pues aprovecho que por la Pascua es costumbre dar un tal y comete una imprudencia, es decir, a un verdadero agitador, es decir, al Otegi de turno, o sea, el que no Otegi, era peor que Otegi, porque era, digamos, un señor que había además asesinado, que era líder de los batasunos de la época, de los celotas, pues a Barrabás, dice, bueno, que curiosamente Barrabás significa hijo del padre. Pues una cosa curiosa ahí que también habría que meditar, porque digamos a quien le libran es que hijo del padre, como dijo, y la gente suelta Barrabás y tal, y otra vez vemos como la sentencia es sentencia de absolutoria y lo que he dicho antes condena. La idea a la que quiero llegar es que todas las jurisdicciones que convergen, que son como una metáfora y una representación de todas las justicias humanas, ¿no? Una última que ocurre allí, que es el pueblo, como dije antes, que condenaba, y estamos representados todos, porque no son los romanos los que condenan a muerte a Jesús, no son los judíos los que condenan a muerte a Jesús, somos cada uno de nosotros, con nuestra vida de pecado, los que hemos conducido a Cristo, a su pasión y su cruz. Es decir, es el pecado de cada hombre, de cada ser humano, el que condena a Cristo a sufrir eso, porque él lo hace porque quiere. Se lo dice a Pilatos, ningún poder tendría sobre mí si yo no le haría. O cuando van a detenerlo y saca a Pedro de la espada y le corta la oreja a Malco y dice, envaina tu espada, ¿tú qué crees que no puedo yo controlar esto? Si yo quisiera, no te des. Esto es para que se cumplan las Escrituras, tiene que ser así. ¿Y por qué tiene que ser así, no? Pues para que de alguna manera nosotros comprendamos, digamos, a dónde nos ha llevado ese partir de la comunión amorosa con el Creador, del Creador con su criatura, con la criatura que ha hecho semejante a Él, dotada de entendimiento, con capacidad de conocer y de voluntad, con capacidad de amar y de hacerlo libremente, no de modo necesario, sino de modo voluntario. El hombre puede desnaturalizarse como no lo puede hacer ninguna otra criatura de la creación, ¿no? Y al desnaturalizarse se aparta de su fin propio, de aquello a lo que está llamado, a la felicidad última de la vida amorosa, de comunión con su Creador, que ha querido, digamos, de hacernos partícipes de la creación, transformando la creación y ser testigos de su grandeza y bondad, y exultar y resumar en esa relación amorosa entre él y nosotros. Vuelvo a la idea, digamos, decir, cómo la dimensión infinita de la ofensa, como etc., pero
habría que meditar sobre eso. ¿Y cuál es la respuesta, ¿no?, del Creador y Señor de todas las cosas ante esa ofensa de esa criatura que es como una mosca de la distancia? Y sin embargo, Él ha querido crear semejante a Él para que transforme la realidad creada y participe con Él de esa fuerza, de ese poder creador. Pues la respuesta es completamente distinta, ¿no? De ahí la dimensión de que en Dios la justicia es amor. Podemos hacer justicia y misericordia, pero la palabra amor la resume muchísimo más, porque incluye la misericordia, incluye la compasión, incluye la piedad, incluye todo, pero como, digamos, frente a la religión del odio está la religión del amor, y la de la exigencia del pago de la deuda, la del perdón, ¿eh? Es esa lección maravillosa que nunca nos agotaremos de profundizar y meditar y tratar de asimilar, porque eso es como la creación misma, casi infinita y casi inasimilable. Es decir, por más tiempo que le dediquemos, jamás llegaremos a comprender del todo toda la dimensión de significación que tiene eso y la íntima relación que hay entre el sufrimiento y el amor, entre el sacrificio, la entrega, y la riqueza, ¿no? Esa dimensión de la cruz en la que están todas las justicias putrefactas, que toda la representación de la humanidad está ahí presente, está completamente elevada, sobre esa montaña de miseria y de basura, que son todos los pecados, todas las trampas, todos los fraudes, todas las guerras, todas las traiciones. Ahí está el triunfo de un madero cruzado por otro madero, con el Dios mismo encarnado, abierto con los brazos de par en par, llamándonos al abrazo, que hace verdad esa frase profética: yo cuando sea levantado sobre la tierra, todo lo atraeré hacia mí, ¿no? Y todas las cosas serán nuevas, serán renovadas, serán redimensionadas, ¿no? La noche antes ya Él nos ha dicho cómo tenemos que renovar constantemente esa realidad redimensionadora, renovadora, redentora de la historia de la creación, de la historia de la humanidad, ¿no? Es la institución de la Eucaristía. Y en esa misma institución de la Eucaristía, previamente nos ha enseñado lo que es la dimensión del servicio, en el lavatorio de los pies, y también nos ha recordado ya camino de salida, después de haber rezado los salmos de la ley, cuando ya se retiran al otro lado del Cedrón, en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní, con la visión del templo. Desde Getsemaní se ve la parte del templo antiguo, la del periodo de Salomón, es la fachada este. La víctima propiciatoria a partir de ese momento, después de esa agonía de Getsemaní, y luego en ese otro monte, que no es monte, sino apenas colinita, que es el Gólgota. Ahí se va a restaurar el sacrificio de la nueva alianza, el de verdad, del que todos los otros, el de Abraham, el de Noé, no son más que preconizaciones del verdadero sacrificio, el que de verdad va a ser grato a Dios creador y Señor de todas las cosas, y de verdad va a reconciliar y recapitular todas las cosas. Pero Él nos ha enseñado cómo tenemos que celebrarlo, y nos ha enseñado además cómo su dimensión y su significado están íntimamente los dos: la Eucaristía y la caridad, la Eucaristía y el amor. Dios es amor. No ama a Dios a quien no ve, quien no ama a su hermano a quien no ve. Nosotros tenemos que amar a Dios. Conocemos a Dios a través de la ciencia microscópica y macroscópica, conociendo sus criaturas, también a través de las enseñanzas de la Sagrada Escritura, pero estaba hablando Dios a través de cada planta, de cada ave, de cada pájaro, de cada río, de cada montaña. Era Dios mismo hablando a través de la hermosura de la creación, ¿no? Bueno, pues ahí ya nos ha enseñado, es decir, que la dimensión, digamos, de la Eucaristía nos lleva inmediatamente a la dimensión del amor. Y en ese otro juicio, que también converge en ese momento culmen de la redención, está esa otra enseñanza de cómo va a ser el juicio final, que desde nuestra dimensión humana sí tiene temporalidad, es decir, el que va a acudir al final del juicio individual de cada uno y el que va a acudir en el juicio final de la humanidad, ¿no? Que nos enseña también Cristo está muy presente. El único evangelio que lo recoge es el de San Mateo, ¿no? Y nos dice esa, es decir, bueno, pues veréis venir al Hijo del Hombre en toda su gloria y majestad sobre las nubes, y mandará a traer a todos a su presencia, y hará como el pastor que separa a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a la derecha y a los cabritos a su izquierda,
y le dirá a las ovejas que están a los que están a su derecha: venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, fui inmigrante y me acogisteis, estuve enfermo y en la cárcel y vinisteis a verme. Con estos pequeños lo hicisteis conmigo. Y luego se dirige a los que están a la izquierda, nosotros, ¿no? Así, apartaos de mí, malditos de mi Padre, porque tuve hambre. Cuando lo hicisteis con estos pequeñuelos, conmigo lo hicisteis. En esos versículos de San Mateo se recogen solo lo que la Iglesia, digamos, en el Catecismo nos ha presentado siempre como las obras corporales de misericordia. Están también las espirituales, ¿no? Que no se sabe, pero están repartidas a lo largo de los santos evangelios. Que tengo que decir que gozan de mala prensa. Porque así como está muy bien visto el dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, y en cuanto alguien pues participa en acciones de auxilio social, pues recibe botafumeiro y aplausos de propios y extraños dentro y fuera de la Iglesia, cuando se trata de enseñar al que no sabe, de corregir al que yerra, cuando se trata de perdonar las ofensas, yo ni olvido ni perdono, ¿para qué dar consejos si nadie te ha pedido consejo, ¿no? ¿Quién te ha dado vela en este entierro para que andes aquí pontificando y enseñando de esto y de aquello de más allá, ¿no? No digamos ya de visitar a los enfermos o a los que están presos, ¿no? Porque claro, o sea, los hospitales, a la cárcel, a la muerte hay que disimularla. Yo en la diálisis lo he visto, desde que estoy en diálisis han fallecido 5 compañeros y casi ellos procuran que ni te enteres, ¿no? Váyase que te deprimas, ¿no? Nosotros sí, nosotros tenemos que tener muy claro que el amor se demuestra con obras, ¿no? Porque el amor que se queda en las palabras no es verdadero amor, ¿no? El encuentro con Cristo en la Eucaristía, que nos recuerda y nos tiene que recordar constantemente el sacrificio de Cristo en la cruz, nos tiene que llevar a sentir un inmenso dolor por nuestras faltas, las nuestras y las de toda la humanidad, que son las que han llevado a Cristo a todo ese sufrimiento que en su caso no tenía, digamos, razón de ser, porque no era él el que tenía que cargar con esas culpas. Quiso Dios que fuera así por su infinitud y por su humanidad para lavarnos a nosotros, que éramos verdaderos culpables, ¿no? Pero también pues a unirnos íntimamente en ese abrazo de amor, la vida de los santos, en esa íntima comunión con el Señor y con la Virgen, que es puerta y entrada de la comunión con el Señor. Ese amor tiene que rebosar, tiene que rezumar, porque si no, si queda enconchado, no es verdadero amor. Entonces, ¿y cómo rebosa? Pues en obras de caridad. Todas esas obras de caridad que están muy bien resumidas en las obras de misericordia materiales y espirituales. Y ahí es donde tenemos que hacer un poquito examen de conciencia cada uno de nosotros, para ver de qué manera esas obras de misericordia forman parte de nuestra realidad cotidiana, ¿no? Si realmente nosotros, a la hora de asumir, digamos, esa parte que nos corresponde en este encruzamiento de jurisdicciones y de juicios, nos vamos realmente a asociarnos a la cruz de Cristo para sufrir con Él lo que nos corresponde sufrir por la redención nuestra y de nuestros hermanos, el conjunto de la humanidad, y vamos a estar asociados a ese sacrificio de la cruz a través de la Eucaristía, no solamente recibiendo la comunión, sino participando del significado de la Eucaristía y de la renovación incruenta del sacrificio de la cruz, es decir, esa dimensión de sacrificio, de entrega, de sufrimiento, de dolor, de vaciamiento de todas esas adherencias del yo y del egoísmo. Y es el infierno. El infierno es el yo consumiéndose, ¿no? Y la enseñanza es justamente igual, como voy a olvidarme de mí mismo para llenarme de Cristo, que es llenarme de todos y de todo, de ese cuidado amoroso, ecológico, de la creación, de esa dignidad económica que nos lleva a dar a cada uno lo suyo, y no solamente lo suyo, sino de lo nuestro, porque no tenemos nada como propio y lo compartimos todo. Vamos a irnos llenando de esa dimensión de entrega, que es la dimensión amorosa, como es la imitación de Cristo, la imitación de María, ¿no? Porque si resulta que yo digo que sí, pero no sé cómo se llama el pobre que me pide limosna en la puerta de la iglesia, o me cruzo todos los días con alguien en la esquina donde voy a trabajar y no sé cómo se llama, si está casado, si tiene hijos, cuáles son sus problemas, de dónde viene, qué le ha pasado, por qué ha venido aquí. Y es como un mueble al que soy indiferente, pues ya no estoy viviendo la de dar acogida al peregrino, dar acogida al refugiante. No digamos ya si me aplico a esas tendencias ideológicas que al inmigrante cuanto más lejos peor, mejor, porque viene a quitarnos pues la atención sanitaria, la atención educativa, a rebañarnos nuestros impuestos.
Luis de Trelles nos dio una imagen maravillosa, ¿no?, de dedicación al prójimo, las virtudes, digamos, de obras de misericordia, y muy concretamente en esta, ¿no?, de ocuparse por el canje de prisioneros y rescatar la libertad para todos aquellos que estaban presos, y procurar el perdón y la amnistía, el indulto de mucha gente que había sido condenada por sus acciones en el enfrentamiento, y cómo montó toda una coalición de abogados y tal, pues para conseguir justamente redimir cautivos, ¿no?, que era una costumbre muy preciosa de la tradición de la Iglesia y de grandes órdenes religiosas como los trinitarios y los mercedarios, redimir los cautivos, ¿no? La nuestra es la de que está con los brazos abiertos esperando que en que ha cometido un delito, por grave que sea, el terrorista, el asesino, el pederasta, el que sea, que se reconvierta, que se redima, que se regenere, ¿no?, y la pena no tenga fundamentalmente un carácter vindicativo y de venganza, sino un carácter de justicia, que trate de alguna manera al que ha delinquido comprender la dimensión del daño que ha hecho, pero que no tenga ese carácter de ojo por ojo, diente por diente, sino tratar de alguna manera de recuperarle y reincorporarlo a la vida en sociedad, a vida en comunidad, ¿no? Y lo mismo pues con el tema de los consejos, ¿no? Es decir, bueno, pues ¿cómo damos los consejos, no? Es decir, hay que darlos no pontificando ni en una posición de superioridad, sino desde la humildad, desde el cariño, desde el afecto, desde la comprensión, es decir, tratando siempre, digamos, de hacer el camino juntos, ¿no? Es decir, yo estoy aquí en la verdad, yo estoy en la tal, y tú ahí, pobre miserable, que estás ahí en la... Bueno, no lo hacemos así. El consuelo de que está triste. Pues casi todos andamos buscando, no quiero problemas, no quiero folloneo, que a mí me quiten los jaleos, que ya bastante problemas tengo con los míos y demás, y tal. Es decir, cargar uno con las tristezas y los dolores del prójimo, ahora que tantas personas con depresión y que nos terminan deprimiendo cuando pasamos tiempos con ellos, que tendrán la sensación a veces de impotencia, porque por más que hagamos, pues parece que nos vamos a hundir con ellos y no vamos a rescatarles nunca del pozo en que parecen enterarse. Es decir, el católico, el cristiano que vive esta comunión eucarística con Cristo, en el que renueva el sacrificio de la cruz, en el que se siente perdonado, porque se siente amado y que sabe cuál es el precio del rescate, porque ha visto quién lo ha pagado y que ha tenido que sufrir para pagarlo, y a pesar de eso ha sido invitado de nuevo a esa vida de comunión, de amor, de estar juntos disfrutando de la maravilla de que es la creación, pues trata de alguna manera de participar, ¿no?, de esa misión redentora de Cristo en todas esas dimensiones. Cada una de las obras de misericordia, convendría aquí también recrear y releer el Mandatum Novum y el himno de la caridad, de la Carta a los Corintios de San Pablo. Están todos esos conceptos íntimamente relacionados. La creación de Adán y Eva, el pecado de Adán y Eva, la traición de Caín, la culminación de los tiempos, la redención, la instauración de la Eucaristía, el juicio final, y cómo al atardecer de la vida nos examinarán en el amor. Me hubiera gustado poner un montón de casos concretos de cómo vivió el fundador de la oración nocturna, Luis de Trelles, cada una de estas obras de misericordias, cómo enseñó en la lámpara del santuario el significado de la misericordia y de la compasión y todas estas ideas, pero en fin, ya habrá otra ocasión y otro momento en el que... Muy bien, muchas gracias.